Profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Le puedo hacer una pregunta del trabajo práctico o la estoy matando si le pregunto del TP? ¿Qué trabajo práctico de este? Sí, vendría a ser el 13, sí. Pero este igual lo tienen que entregar, lo van a tener para octubre el laboratorio. Ah, entonces me quedo tranquilo. Sí. Ok. Porque este es el 13 del 10, este trabajo práctico. No, sí, bien. No, era solo porque ahí decía que se tenía que hacer en grupos, que el docente nos iba a asignar un grupo etario, quería saber eso. No, sí, pero exacto, es así. Tranqui. Es así, lo van a hacer en grupos, pero les cuento. Este jueves tienen el segundo parcial y después viene en la semana del 20 al 25, tienen el núcleo de nutrición, que además está decir que es uno de mis preferidos. Lo tienen el lunes el seminario, el jueves el laboratorio. Después viene el núcleo de crecimiento. Después tienen la semana, creo que del 4 al 9, que es la semana de integración, y ahí tienen la integración, dice nutrición, crecimiento, o sea, los últimos dos núcleos, y recuperatorio el segundo parcial, el 7 del 10, y el 14 del 10 es el día que hacen el laboratorio de este núcleo, el núcleo 13. Ah, ¿sí? Genial, profe, buenísimo. Porque esa semana el lunes es feriado, entonces el lunes no tienen seminario y el jueves recuperan el laboratorio que se va a pasar por el parcial. ¿Sí? Chau, profe, gracias. De nada. Bueno, si quieren arrancamos. Núcleo 13. Bien, ¿cómo se llama este núcleo? Que no está puesto el título a propósito. Lesiones no intencionales. No intencionales. Perfecto, lesiones no intencionales. ¿Es lo mismo que accidentes, lesiones no intencionales? Accidente creo que era algo inevitable y lesiones no intencionales me suena que sí serían evitables. Bien, va por ese lado. ¿Alguien más? ¿Leyeron la bibliografía para este núcleo? ¿O no leyeron nada porque repasaron para el parcial? ¿Cuál? No le vamos a mentir. Exactamente. Bueno, muy bien. Va por ahí. Bueno, entonces, este núcleo se llama lesiones no intencionales, ¿sí? Mal llamado o previamente llamado accidentes. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que me dijeron recién, ¿sí? Accidentes está relacionado a algo fatal, alguna cosa del destino, algo que no se pudo evitar, ¿sí? Y entonces, hace unos años se cambió la nomenclatura y se dice lesiones no intencionales, para evitar esto de que sí son prevenibles y sí podemos actuar sobre ellas para poder evitar que suceda, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir accidentes que lesiones no intencionales. Y vamos a hablar hoy de lesiones no intencionales, ¿sí? Este es el núcleo. El núcleo va a estar, en la parte del seminario va a estar dividida en una primera parte que es la epidemiología, en la situación sobre todo de Argentina, y después vamos a hablar de los accidentes, las lesiones no prevenibles por grupo etario, ¿sí? Las lesiones, perdón, no intencionales por grupo etario, que eso es muy importante que lo sepan, por grupo etario, y después en el laboratorio van a trabajar, por un lado, las lesiones por edades, y también van a trabajar la segunda parte, que es lo de desobstrucción de la vía aérea, ¿sí? Aspiración de cuerpo extraño, maniobras de desobstrucción, que eso está muy bueno, para que lo vean en un laboratorio, porque es algo que se puede aprovechar de forma mucho más enriquecedora presencial, ¿sí? Así que bueno, eso es así lo vamos a vivir hoy. Entonces dijimos, no es lo mismo que accidentes. ¿Y qué les parece? ¿Son frecuentes estas lesiones no intencionales? ¿No son frecuentes? Sí, son frecuentes. Bien, son frecuentes. ¿Alguien tiene algún número en la cabeza, algo que me pueda decir que le parece como contundente, que le haya quedado a alguno si leyó la bibliografía? Sí, profe, yo la leí, decía como que era como la causa número 1 de muertes en Bien, los neonatales, en los chicos, algo así decía.
Como Bien. y hacía la crítica como que no le dan importancia, como que nadie Bien. aborda el tema desde diferentes estudios ni nada. Exacto, ¿sí? Es la causa número 1 de muerte, ¿sí? En el grupo etario de 1 a 34 años, es decir, que excede el rango pediátrico, también involucra a los adultos jóvenes, es la número 1. Vamos a ver, según las estadísticas, sí, bueno, esto es lo que ya hablamos, que la palabra accidente carga este significado de inevitabilidad, ¿sí? Y que sí son evitables y sí las podemos prever. Y esto es lo que decíamos, durante el 2010 en Argentina fallecieron 10.300 personas y en el 2011 eso se mantuvo igual, de hecho las cifras tampoco cambiaron, ¿sí? Aproximadamente 11.000 personas fallecen por lesiones intencionales, de las cuales un 25% son niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y es la primera causa de muerte desde el año hasta los 34 años de vida. Y no solo vamos a hablar, ahora les voy a mostrar otra diapositiva, no solo vamos a hablar de las muertes, porque con las muertes estamos viendo la punta del iceberg, ¿sí? Es de un trabajo español, pero se aplica para todos, ¿sí? Solo vemos, si nosotros consideramos las muertes, solo estamos viendo la punta del iceberg. Sepan que en las guardias es un motivo muy frecuente de consulta, y está entre los 3 primeros motivos de consulta, las heridas, y no solo las heridas que vamos a ver, sino las secuelas físicas y psíquicas, ¿sí? Con el consecuente, por ejemplo, síndrome de estrés postraumático, el sufrimiento de las familias y ni hablar del gasto de salud, que como dice la bibliografía que van a ver, dice, nombra, ¿no?, que por cada accidente que podemos prevenir, la deuda externa se pagaría en tan solo menos de 10 años, ¿sí? Y bueno, y ahora va la segunda pregunta, si les parece, con estos números que yo les doy, que son contundentes, y ahora pues vamos a ir desglosando por grupo etario, si les parece que esto es una política de Estado que se toma. ¿Alguien se acuerda de alguna publicidad que haya visto de lesiones no intencionales? ¿Qué les parece? ¿Hay publicidad, no hay publicidad? ¿Hay No, que yo propaganda? recuerde. Debería haber, evidentemente, por la prevalencia que tienen estas lesiones, pero la verdad que no las hay. Bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto tiempo, no sé, están en las redes sociales y no ven ninguna propaganda de prevención? Ni de incidentes en vía pública, ni de lesiones no intencionales en el hogar. ¿Alguien se acuerda de alguna propaganda? Hay una en la radio que... Antes se pasaban de incidentes en la vía pública. Sí, hola, buenas tardes. Están las de Luchemos por la Vida. Esas, las de mirar a los costados, bueno, Sí. de los peatones y eso. Sí, hay una que yo escuché hace poco, este año en la radio, que la escuché varias veces, que es esa que dice, mami, voy a cruzar, y se escucha un choque, porque es radio, ¿no? Claramente no, se escucha un choque y dice, bueno, luchemos por la vida, los chicos no pueden cruzar solos, una cosa así, que es bastante fuerte porque se escucha la voz de un niño y después se deja escuchar con el ruido de la colisión del auto, pero bueno, esa es la única que escuché yo en este último tiempo, digamos, ¿sí? Y es por radio, que sabemos que tiene mucha menos llegada que otras redes audiovisuales. También escuché en algún momento, la verdad es que ahora no me acuerdo en qué año, pero sí he visto publicidad contra los accidentes, las muertes por monóxido de carbono en los espacios cerrados. Bien. No es algo que abunda, pero en algún momento sí recuerdo haberlo como indicaciones para no tener los espacios cerrados, tenerlos un poco ventilados, porque, bueno, pasa bastante eso. Eso pasa un montón, y eso en general predomina como al principio del invierno, ¿sí? Estaba también la de ponerte el cinturón, creo que era de IPF. Pero esa no la vi, pero de IPF. Ahora, últimamente, muy pocas me he cruzado yo propagandas de prevención de este estilo de cosas. Bien. ¿Y han tenido algún caso de lesiones no intencionales en su infancia que recuerden? ¿Propias o familiares o de conocidos?
Yo de chica no, pero lo que sí, acá hace unos 5 años sí recuerdo que una compañera de teatros falleció justamente por el monóxido de carbono. Y una piba de 19 años que estudiaba. Intoxicación por monóxido de carbono. De intoxicación por monóxido, porque tenía todo su departamento chiquito, digamos, cerrado, la estufa prendida, bueno, Claro. esas cosas. Sin tiro balanceado, exacto, sin ventilar. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco eso. Muy bien. Un ejemplo. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Fue de un nene que también se quemó, creo que de las manos, por la casa se calefaccionaban con una... No era... Era claro, una salamandra. Como salamandra o brasero. Claro, como una parrillita que tenían con carbón adentro de la casa y bueno, peligro. Brasero entonces. Sí, eso. Bien, ¿y qué edad tenía? Y 3 años. Bien. ¿Alguien, alguno más que se acuerde? ¿De qué familias seguras vienen, Profe, hace poquito salió en la tele, creo que hace un mes, un bebé, creo que un niño de 2 años, creo que se cayó, que es muy común que se caigan a las piletas porque no tienen cerco. Muy bien, perfecto. Y creo que lo atendieron en el materno, el bebé. Sí, en el materno. Bueno, esto es una de las... Si uno piensa, digamos, en los diferentes tipos de lesiones, en qué estaciones predominan, las debería ser todo el año, ¿sí? Pero una de las cosas es como prevenir antes del verano, debería ahora estar lleno de publicidades contra lesiones no intencionales, por ejemplo, por sumersión o ahogamiento, ¿sí? En piscinas. ¿Qué más? En mi época de primario, una compañera se amputó una falange de un dedo con la puerta. Bien. ¿Se le cerró por el viento o...? No, la verdad no recuerdo qué habrá pasado, pero me acuerdo del caminito rojo. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Nadie tiene una personal, qué familia segura, pero vayan y, no sé, aplaudan a sus padres. ¿Tiene tiempo? Empiezo a enumerar, Sí tengo tiempo. Yo podría haber arrancado la clase con la foto de mi hijo subido que bajaba cuando era más chiquito, bajaba la puerta del horno y se trepaba y estaba parado en el horno. Así tendría que haber arrancado la clase. Empieza a nombrar la cantidad de errores. Mordidas por perros. Bien, mordedura de can, muy bien. Yo me tiré con la bicicleta por la escalera. 3, 4 años tenía. Caída de escalera, muy bien. Me quemé con aceite. Muy bien. Aspiré las pastillas de cloro de las piletas, es muy buena esa. Pues claro, porque la lavandina común en general cuando no es industrial y nivel de dilución, no pasa nada. Muy la pastilla de cloro sí, exacto, sí es cáustica. Se me cerraron las vías aéreas, estuve... Dedos en el enchufe. Justito. Muy bien. Dedos en el enchufe. ¿Qué más? Los cuchillos son peligrosos también. Perdón, a ver que no escuché el anterior, antes de los cuchillos. Me antojó comer hielo y me lo sé. ¿De lo qué? Se me antojó comer hielo. Sí. Me lo tragué. Pero menos mal que funcionó, porque lo que me hicieron en realidad capaz que no funcionaba, que golpearme la espalda, capaz que la empeoraban. Por suerte funcionó y estoy ahora contándolo acá. Bien. Bueno, eso ya lo van a ver en el laboratorio, la maniobra de Heimlich, dependiendo de la edad, ¿sí? Mi hermana se cortó toda la cara con una máquina de afeitar. Perfecto, con objetos punzantes cercanos. Cerca del suelo. Claro, Yo, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Me metí al gallinero cuando era chica en el campo y me fui a levantar y me clavé un clavo en la cabeza. Ay, qué doloroso. ¿Y te tuvieron que suturar? ¿Te sacaron el clavo? No, porque como estábamos en el medio del campo, fue así con Pervinox y lo dejaron así. A la buena de Dios, muy bien. Sí. Entonces te infectó, veo. Muy bien. Mi mamá estaba limpiando los vidrios un día y apoyó el líquido de limpiavidrios para girarse a retorcer un trapo y mi hermano se lo gatilló en el ojo. Bien. Le dio curiosidad y... Qué suerte que no se lo tragó. No.
Pero se lo gatillaron, salieron corriendo al materno. Bien, los limpiavidrios son corrosivos también. Yo caminando entre unas piedras, descalza, me clavó un vidrio cuando era chica. Bien. Muy bien. Bueno, vieron todas las que surgieron, un montón, ahora las vamos a ir nombrando por grupo etario. Recuerden la que fue diciendo cada uno para asociarla con el grupo de edad, ¿sí? Entonces. Después otra, no sé si considerar accidente o no. Nosotros jugábamos con andar en bicicleta por todas las calles del barrio. Y no va que tomo carrera y una señora que se ve que quería que no juguemos me puso un palo. Se me salió la rueda, volé y me cayó la bicicleta arriba. Todo rayado. Qué malintencionable, señora, sí. Eso fue un crimen. Eso fue un crimen, Sí. pero también. Bien, bueno, y a ver, el micrófono abierto. Yo tengo un psicólogo en la vida. Lo que te digo, antes de las 10:30, él no está. Me parece que hay el micrófono abierto, así que si pueden, silencienlo. Bueno, entonces, sí son un problema importante de salud pública, ya vimos algunos datos de epidemiología, ¿sí? ¿Qué es importante de esto también? Saber que son más prevalentes en países de ingresos bajos y medianos. ¿Por qué se les ocurre esto? Por falta de campañas de prevención. Y también por una cuestión de no tener una buena vivienda protegida para los condiciones de la vivienda. La infraestructura de la vivienda. También puede ser porque ambos padres tengan que trabajar y a veces los niños quedan a cargo de sus hermanos mayores o con menos atención. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Hay un montón de causas por las que puede llegar a ser. Y teniendo una infraestructura mejor, por ejemplo, acolchonando las esquinas, que no se caigan los cajones de los cubiertos, todo cosas así. O sea, invirtiendo más en eso también se reducen los accidentes. Bien, ¿qué más? También puede ser, profe, porque en los malls, así, en otros países como que venden productos de protección que quizás acá no se ve y para ellos como un precio más accesible. Bien, sí, por productos, por económica, que no tienen acceso a esa parte, muy bien. Igual, en la bibliografía cuando lean van a ver que las medidas más costo efectivas no tienen que ver con productos especiales, ¿sí? Las medidas más costo efectivas es la supervisión continua del niño-niña, ¿sí? Exacto, supervisión continua de un adulto, de niño-niña. Pero sí tiene que ver con el nivel de instrucción, la escolarización materna o paterna o del cuidador, ¿sí? Con esto que dijeron... Por falta de información. Bien, por falta de información, porque no son políticas de Estado, ¿sí? Tiene que ver con todas las causas que fueron nombrando, ¿sí? Por cada hora, exacto, o bueno, poca educación vial sin respetar las normas, ¿sí? Entonces, bueno, estas son otras estadísticas que dicen que por cada hora mueren necesariamente más de 100 niños y que son el 90% de esas causas son lesiones no intencionales, ¿sí? Y lo que hemos hablado que los traumatismos causados por lesiones en vía pública en tránsito son la principal causa de muerte de 15 a 19 años. Ahora vamos a ir viendo esto. Esto que dice 2013, a ver, encuentra el error porque dice, por ejemplo, causas externas, ¿no? Principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años es 31% de causas externas. Que fíjense que ni siquiera tomando en cuenta la segunda y la tercera, igualan, porque malformaciones congénitas o enfermedades del sistema respiratorio no llegan al 31%, es decir, que es la causa más importante con mucho peso. Y en el siguiente grupo de 5 a 14 años, que también es la primera causa, ahí se desglosó cuáles son el tipo de lesiones no más frecuentes, y dice el 32%, para el que se ve muy chiquitito, dice accidentes de transporte, ¿sí? De tránsito, otros accidentes del 15%, eventos de intención no determinada el 13%, por ejemplo, accidente por explosiones, o exposiciones a humo, fuego y llamas, 11%. ¿Encuentran algún error acá en la torta esta del gráfico de torta?
muy chiquito, profe. Yo lo dije, ya lo dije. Uy, se volvió. Dice la palabra accidentes, ¿sí? Fíjense cómo cambió la nomenclatura, esto es año 2013. Dice la palabra, por ejemplo, accidentes de transporte. Y abajo dice, debemos erradicar la palabra accidente de nuestro lenguaje porque conduce a la idea del azar, de algo fatal, del destino, cuando está totalmente demostrado que son lesiones prevenibles, ¿sí? Entonces, otra vez hacer... ¿Cómo? Como que se contradice un poco, ¿no? No, está bien, lo que pasa es que esto es estadística vieja, ¿sí? Abajo ya empieza a incorporar la nomenclatura de lesión no intencional, pero dentro, digamos, de las estadísticas del año 2013 figuraba así. Pero bueno, allá empieza a hacer hincapié, esto hace más o menos 5 años se cambió y se deberían decir lesiones no intencionales, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, las principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 14 años, ¿sí? Que son por vehículos de transporte terrestre las más frecuentes. En segundo lugar, el ahorcamiento, la sofocación, por armas de fuego en tercer lugar, y no olvidar el ahogamiento o sumersión, que es lo que estamos diciendo, que también es una causa muy frecuente, sobre todo en la época del año que comienza ahora, ¿sí? Y lo mismo pasa con los adolescentes más grandes, de 15 a 19 años, ¿sí? Es el mismo porcentaje. Bueno, entonces... que en las poblaciones donde está muy diseminado el trabajo infantil debe haber muchos accidentes. Por ejemplo, los niños que se dedican a juntar capaz cartones. Sí, totalmente. Y de por sí tienen, bueno, algo que no deberían hacer, que son trabajos, ¿sí? Trabajo infantil, que encima es de riesgo y que encima las condiciones de la vivienda generalmente no son adecuadas, ¿sí? Bueno, y esto es un poco más de datos que afortunadamente las lesiones, las más frecuentes que vemos suelen ser las más leves y las de menor gravedad. Y la mayoría de estos eventos, vamos a ver, sobre todo en el grupo etario de los preescolares, ¿sí? Va a predominar en el hogar, que es donde pasan la mayor cantidad del tiempo. Y eso también, eso es un concepto muy importante para que se lleven. La mayoría de los accidentes en los menores de 6 años, en los preescolares, van a predominar dentro del hogar. Después, en el escolar, cuando ya empieza a pasar más tiempo fuera de la casa, tenemos otro tipo de accidentes, ¿sí? Bueno, y dentro de la casa, ¿cómo? De lesiones. Claro, y otro tipo de lesiones, exacto, sí. Bueno, y dentro de la casa tenemos cuáles son los lugares donde más frecuentemente ocurren, ¿sí? Y a la cabeza está el dormitorio, el patio y la cocina, ¿sí? El patio y la cocina están ahí, depende de donde lo lean, la cocina va segundo o va tercero, no importa. Un lugar que sí tiene mucho riesgo que uno pensaría es el baño, lo que pasa es que en relación de las horas que pasamos en el dormitorio o en la cocina con respecto al baño es mucho menos, ¿sí? Y también la sala, comedor o living, ¿sí? Pero bueno, estos son los lugares más frecuentes de ocurrencia de las lesiones dentro del hogar. Bueno, esto es un poco lo que fuimos diciendo antes, qué factores están relacionados con las lesiones no intencionales, factores demográficos, que ya hablamos bastante de nivel socioeconómico, ¿sí? Lo mismo que dijimos, la crianza, si hay negligencia, ¿se acuerdan los tipos parentales? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Autoritario, indulgente. Claro, muy bien. Bueno, los padres negligentes sí pueden dejar a los niños solos, por ejemplo, sin cuidado de un adulto, ¿sí? Bueno, sería como dentro de la crianza, de los estilos parentales que vimos, el más hegemónico para este caso. Después factores personales que tienen que ver en cuanto al desarrollo motor de ese niño o niña, ¿sí? Y desarrollo cognitivo. Y después factores relacionados con los padres, lo que vimos antes, ¿sí? Bajo nivel educativo, familias disfuncionales o un solo cuidador para muchos, un solo padre, digamos, para muchos niños, o que quedan al cuidado de hermanos mayores. Sí. En el caso, por ejemplo, si tenemos una madre, que en general se pasa mucho con las madres, y si tenemos una madre que tiene por ahí 2, 3 hijos y no tiene ayuda de absolutamente nadie, que tiene que salir a trabajar y el niño se queda solo porque no hay quien la ayude. ¿Eso entraría también como negligencia? Sí.
Sí, depende de la edad del más grande, pero sí entraría como negligencia. Nunca pueden quedarse al cuidado de un hermano mayor, 2 y menos, por ejemplo, el caso que os mete que quedan 2 niños al cuidado de un solo hermano mayor, sí, entra dentro de negligente. En esos casos, hay que, cuando pasa eso, por ejemplo, en los centros de atención, bueno, hay que contactarse con servicio social, ver de qué forma se puede buscar, ¿sí? Algo, no sé, algún comedor, algún centro, algo para que los niños estén un rato en esos horarios, ¿sí? Bien. Porque sí es un factor de riesgo dejar a un hermano mayor con 2 niños, ¿sí? Sin supervisión de un adulto. Bueno, entonces, ¿por qué existen estas lesiones y por qué vamos a verlas a determinadas edades, ¿sí? Básicamente por las características físicas que va teniendo el niño y las destrezas que va adquiriendo. Este núcleo, así como el juego, lo pueden relacionar con los anteriores. Y como están recontrafilados por desarrollo motor, son ustedes los que me van a decir ahora por grupo etario, qué hitos va adquiriendo y qué lesiones se les ocurre que va a tener, ¿sí? Pero bueno, por eso me sirve que hayan estudiado para el imparcial esto, porque el núcleo, tanto juego como lesiones no intencionales, se desarrolla, se relaciona con las destrezas que va adquiriendo, ¿sí? Y lo mismo que siempre aclaramos. Si yo les pregunto de 0 a 6 meses, que por ejemplo es el primer grupo etario que vamos a arrancar, me tienen que decir qué hace el de 0 a 6 meses y por ende no me van a decir lo que hace el de 1 a 2 años, o cuando les pregunto de 1 a 2 años me van a decir sostiene la cabeza, ¿se entiende? Y lo mismo va a pasar para los accidentes. Bueno, entonces los cambios en el comportamiento propio del desarrollo y el medio ambiente donde se rodea ese niño, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el de 0 a 6 meses, que es el primer grupo etario. Ya entramos en la segunda parte del seminario. De 0 a 6 meses, cuéntenme qué hitos del desarrollo motor va adquiriendo y qué lesiones les parece que pueden tener en esa edad. Todo oídos. Role en alguna superficie y caiga al piso. Perfecto. ¿A qué edad empiezan a rolar? 5. A los 4. Perfecto, alrededor de los 4 meses, ¿sí? 4 meses empieza a rolar. ¿Y cuándo le tengo que decir? ¿Cuándo les parece que es oportuno decírselo a la mamá? ¿A los 3 meses? Bien, antes, ¿sí? Hay que prever. Estas son lesiones prevenibles. Yo no le puedo decir en el control del 4.º mes, ya rola, porque algunos van a rolar al 4.º mes, otros van a rolar a los 3 meses y medio, otros van a rolar a los 5, ¿sí? Alrededor de los 4 meses es. Entonces, yo me tengo que adelantar y en la consulta del 2.º mes, ¿sí? O en el 3.er mes, pero idealmente antes, es decirle, mira mamá, no lo podés dejar solo en ninguna superficie porque tiene riesgo de que caerse, por ejemplo. bien, perfecto, de caerse. Mínimo. Exacto, de caerse porque va a rolar, ¿sí? Porque a los 6 meses, básicamente, como no se desplazan, las lesiones que van a sufrir van a estar relacionadas con el comportamiento de sus cuidadores o los factores del ambiente que los van a predisponer, ¿sí? Bien, entonces dijimos caída de cambiador, de cama, de cuna, perfecto. ¿Qué otra más? Se pueden llegar a sofocar Bien, perfecto. antes Muy de que bien. empiecen a rolar. Bien, asfixia, muy bien. Que se meta en la boca algún producto que no debería, algo que tenga cerca. Sí, o más que por ahí producto, que también puede pasar, pero bueno, salvo que lo tengan muy al alcance, piensen que no se desplaza mucho, sino por ahí algún objeto pequeño, ¿sí? Objetos pequeños. Exacto, desde un collar de la mamá que está chupando porque se va a querer llevar toda la boca, una pulsera, no sé, un aro, un anillo, juguetes del hermano, ¿sí? Piezas pequeñas de algún, no sé, del control remoto, ¿se entiende? De un montón de situaciones. Bien, ¿qué más? Los juguetes tienen edad por lo general para exacto. Que los chicos... Exacto, por eso a esta edad nunca vamos a decir juguetes con piezas pequeñas, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Accidentes en automóviles cuando los llevan en brazos los padres. Debe bien, ir en la sillita, en el asiento de atrás. Muy bien. Después vamos a hablar de los sistemas de retención infantil. Perfecto ese ejemplo. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra cosa hace?
Me dijeron rola. ¿Qué más? Balconea. Balconea, muy bien, que parece que este bebé está empezando a balconear en la foto, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo son los movimientos al principio? Al principio asimétricos. Bien, bien. Y son exacto, incoordinados, bruscos. Y esto empieza cuando va, a medida que va creciendo, ¿se acuerdan? Que ¿cuándo se lleva las manos a la línea media? ¿El segundo trimestre? 4 meses. A los 3 meses. A los 3 meses, ¿sí? A los 3 meses por la mielinización del cuerpo calloso, ¿sí? A los 3 meses se lleva las manos a la línea media y automáticamente cuando se lleva las manos a la línea media, ¿a dónde se las lleva después? A la boca. Perfecto, a la boca. Entonces, todo lo que son, van a ver que empieza a llevarse toda la boca. Entonces, una de las cosas que dijimos, perfecto, es el riesgo de atragantamiento con objetos pequeños, pero también tenemos el hecho, por ejemplo, de las quemaduras, como nombraron antes en los ejemplos de cada uno, que cocinar con el bebé en brazos, porque el bebé ya puede agarrar cosas, puede querer manotear, ¿sí? Entonces, cocinar con el bebé en brazos va a ser un riesgo, o dejar líquidos calientes, digamos, cerca de una superficie donde está el bebé, ¿sí? No sé, el termo de mate y está el bebé cerca, puede tironear, o puede el mate, el termo, lo que sea, ¿sí? Un té, lo que sea, una bebida caliente, porque a esa edad son movimientos que no son, bueno, depende de la edad, ¿no? Pero en general, por ejemplo, el menor de 3 meses son incoordinados y después empiezan con adquirir la destreza motora, pero de todas formas tienen mucho riesgo, claramente no tienen noción del peligro, ¿sí? Bueno, entonces de ahí le fuimos diciendo un poquito. Fíjense que fuimos diciendo la de la caída de la cuna, que es la que está acá, el riesgo de atragantamiento con objetos pequeños, fíjense que acá tiene un collar de cuentas, ¿sí? Las lesiones por incidentes en vía pública, sobre todo en el automóvil, y acá vemos los dispositivos que tiene que tener. ¿Alguien encuentra cuál es el error de este? Del asiento marrón. El asiento es muy colocado. Bien, ¿cómo está? Los chicos cuando dejan los autos menores de 6 meses tienen que ir de espalda. Bien, mirando hacia atrás. ¿Menores de cuánto? Sentido. Bien. En cambio ahí está colocado para... Bien, y es menores de 2 años. Después lo vamos a ver esto, ¿sí? Hay una diapositiva entera para sistemas de retención infantil. Pero es menores, idealmente hasta los 2 años deberían ir mirando atrás el máximo tiempo que se pueda, porque el problema es que cuando ya empiezan, sobre todo, no sé, si son bastante más largos, ¿sí? Empiezan a chocarse los piecitos contra la parte del asiento, pero idealmente hasta los 2 años deberían ir mirando para atrás, o el mayor tiempo que se pueda, ¿sí? El tamaño tiene que ver mucho también. Exacto, el peso tiene que ver un montón. Después lo vamos a ver, por eso se dividen en grupos. Y otra cosa que no hablamos, ¿qué es esto? Como la posición en la que duerme el bebé. Bien. ¿Muerte súbita? Bien, perfecto. Una sería muerte súbita del lactante. ¿Recuerdan las recomendaciones para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante? Que duerma en la habitación de los padres los primeros meses de vida. ¿Cuántos meses? 6. Muy bien, 6 meses, sí. Perfecto. Los primeros 6 También meses. se recomendaba que duerma boca arriba y en una superficie, en un colchón que no sea blando. Bien, superficie dura, perfecto. Boca arriba. ¿Qué más? Sigamos. Quien duerme de la misma forma que los padres. De la cama. Claro. Brazos afuera de las sábanas. Brazos afuera, para que se perfecto. deslice hacia abajo. Bien, para que no se deslice hacia abajo. ¿Y qué otra cosa más que está con brazos afuera? Que no haya objetos dentro de la cuna. Perfecto, muy bien. Y que el bebé no esté muy abrigado. Perfecto. Los pies del bebé que tocan la punta de la cuna, esa es la otra, ¿sí? Sí. Que la manta esté por debajo de las axulas. Perfecto, sí. Sin almohadas. Muy bien, sin almohadas, sin almohadoncito, sin chichonera, sin hito de contención, como ven acá, todo esto no.
Eso es lo que les quería mostrar antes, este sonidito de contención. ¿Qué más? Que el colchón sea del tamaño adecuado a la cuna. Muy bien, sí, que no queden espacios entre el colchón y la cuna. Y hay una más que siempre se olvidan, del ambiente. Una pregunta. Sí. Aparte de lo del ambiente, la distancia entre los barrotes de la cuna, ¿no tiene que exceder los 7 centímetros? 6 centímetros. 6 centímetros. Es lo que dice el manual de prevención que tienen, que son 208 hojas en la parte de dormitorio, sí. La cuna, ahora hay una diapositiva que se trata de esto, ¿sí? El ambiente no era que en la habitación nada más tendría que estar el bebé y los padres, que no haya ni hermanitos ni más gente. Bien, no, el ambiente eso está bien, pero lo de no tiene que haber exposición a humo de tabaco. Si sepan que el humo de tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita, ¿sí? Y es algo que tenemos que desaconsejar rotundamente y de forma muy firme. No puede haber exposición al humo de tabaco, eso sí aumenta el síndrome de muerte súbita. Y otra de las cosas es el uso de chupete, que una vez que está la lactancia materna establecida satisfactoriamente, que se puede dar alrededor de las 2 semanas de vida, pero eso puede variar, sí sería de prevención usar chupete para dormir, ¿sí? Bueno, y esto es un poco lo que fuimos hablando. Caídas de cambiador o de mesa ya las vimos, caídas de escalera, sí, por eso hay que colocar puertas de seguridad. Las caídas del andador, ¿qué pasa con el andador? ¿Lo vamos a recomendar en alguna situación? No. Yo me acuerdo que no. Tenía entendido que no. Nunca jamás. El andador es killer, ¿eh? Es killer. Nunca jamás andador. ¿Por qué? Porque se le canta a María Cherichetti decir que no. No, es malo para la postura del bebé. Bien, es malo para la postura del bebé. ¿Qué más? Bueno, Son peligrosos cuando se dan vueltas porque se lastiman. Claro, por las caídas. Perfecto, son peligrosos para cuando se dan vuelta. El andador tiene muchísimas desventajas, ninguna ventaja, y una de las cosas que produce es esto que están diciendo, ¿sí? Primero, que llega a lugares que no debería acceder, porque ¿cuál es el objetivo a los 6 meses del bebé? El desarrollo motor. En conocer su entorno. Perfecto, la sedestación, ¿sí? No es la bipedestación, porque la bipedestación, ¿cuándo la va a adquirir? Al año. Al año, 10 meses. Al año. A los 6 meses ningún, perfecto, a los 12 meses, a los 6 meses ningún lactante tiene que andar caminando, ¿sí? Con un dispositivo como ayuda, porque además les permite llegar a lugares que no deberían llegar y les permite agarrarse, por ejemplo, no sé, de objetos, se inclinan para adelante y se caen en el andador, ¿sí? Por ejemplo, caída de escalera por andador es muy, muy frecuente, porque llegan rápido a un lugar. Y lo otro que dijeron es las posturas viciosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cadera no está preparada en ese momento para soportar todo el peso, y cuando caminan en general, una de las posturas viciosas que quieren es, por ejemplo, caminar en puntas de pie. Si ven algún lactante que está empezando a caminar y camina en puntas de pie, pregúntenle a la mamá, ¿usó andador de más chiquitito? Porque generalmente usan andador, ¿sí? Bueno, quemaduras con líquidos, ya dijimos, no hay que beber líquidos calientes cercano cuando tenés el bebé en brazos, ni cocinar con el bebé en brazos. Con respecto a las hornallas, ¿alguien sabe qué recomendación hacemos? Preferentemente las de atrás. Que se utilicen las dos posteriores. Exacto, las dos posteriores. ¿Y qué decimos? Si tienes sartenes, mangos. Con el mango hacia adentro. Exacto, con el mango hacia adentro, justamente para lo que les dije, para que el bebé no lo pueda agarrar, ¿sí? Así me quedé con aceite. ¿Agarraste el mango? ¿Estaba para adelante? Me volqué el aceite completo en el cuerpo, sí, aceite caliente. ¿Y te quedó mucha cicatriz? Por suerte no, hicieron un trabajo excelente los muchachos del materno. En el materno. Dolió, Muy bien. Dolió, pero sin marcar que nada. Es muy traumático, son muy traumáticas las quemaduras en los niños, ¿sí? Bueno, no usar manteles, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que recomendamos que no usen manteles? Porque el niño puede tirar del mantel y se le cae. Exacto, tironés, se le viene todo encima, sea líquido caliente, líquido frío, objeto punzante, cortante, contuso, se viene todo encima y es un peligro. O sea, manteles no se pueden utilizar, ¿sí? Y bueno, las quemaduras con fuego, nunca hay que dejar dispositivos que tengan fuego, sean velas, y nunca dejarlos cerca de los niños. Esto es lo que hablábamos de los espacios entre los barrotes de la cuna. Fíjense la fotito, si tiene más de 6 centímetros, el lactante puede pasar la cabeza y tiene riesgo, sí, de asfixia.
Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Cómo tiene que ser el colchón firme, no tiene que tener fundas, materiales no tóxicos, con el colchón firme, sin chichonera, sin nidos, sin sobreabrigo, no tiene que tener ruedas, ¿sí? No tenía que haber espacio entre el colchón y la cuna. Bueno, acá tienen todas las fotos. Otra de las caídas que dijimos es la caída de los cochecitos. ¿Por qué? Porque nunca los sacan, como son bebés, en general los menores de 6 meses que no se desplazan, ¿sí? No se están desplazando continuamente, entonces no los atan, los dejan ahí. ¿Y qué pasa? Se desliza el bebé, lo desliza un hermanito, una mascota, pasa, no sé, una correntada de viento, mueve el cochecito y el bebé se cae. Del cochecito, del bebecito, del huevito, de donde sea, ¿sí? Entonces siempre que está en algún dispositivo, tiene que estar fijo, ¿sí? Siempre hay que utilizar el cinturón de seguridad. Y con respecto al cinturón de seguridad, hay que tener cuidado cuando se utiliza del riesgo de amputación o laceración, ¿sí? A veces que les queda muy ajustado, o que el bebito, no sé, pasó el brazo por el otro lado y le queda lacerado el miembro que pasó, ¿sí? Después, con respecto a las mantas, y es todo lo que con los que los cubren, porque tiene riesgo de asfixia, sobre todo cuando no los están mirando, por supuesto, o deslizarse a través de ellas, ¿sí? Y el riesgo en la calle, siempre hay que esperar en la vereda arriba, nunca bajar el cochecito hasta la calle, siempre esperar a tener habilitado, no anteponer el cochecito del bebé al tráfico y cruzar por la senda peatonal, ¿sí? Cuando el semáforo lo indique. Esto es una de las, así, o sea, de 0 a 6 meses, la primera causa que tienen que decir son caídas de todo, de cuna, de escalera, caídas con el uso andador, caídas del cochecito, del huevito, de lo que sea, ¿sí? Esa es la más frecuente que vamos a ver, ¿sí? Las caídas es lo más frecuente de la cama porque rolaba y la mamá te dice, ay, pero hasta ayer no rolaba, sí, por eso nos tenemos que adelantar nosotros, personal de salud, y hacer puericultura y prevención, porque justamente el día que lo haga va a ser tarde, ¿sí? Bueno, y lo mismo las caídas de la sillita, que cómo tiene que ser la sillita. ¿Cómo? Que muchas veces, como son todavía de brazos, duerme la gente, los papás se quedan dormidos con ellos agupa en la cama y capaz que se caen. Porque... Bien, bueno, ¿se acuerdan las recomendaciones? No me lo preguntaron, pero las recomendaciones de colecho seguro. Dijimos las recomendaciones para el síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Y qué recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría? Con respecto al colecho. ¿Recomendaciones de colecho dijiste, profe? Sí, las recomendaciones de colecho. Quien no duerme en la misma cama que los padres. Y por ejemplo, Que ninguno de los dos padres fume, si no me equivoco. Se recomienda el colecho, por ejemplo, en sillones también. No se recomienda. Bien, ¿qué más? Que no duerman. Solo con el padre y la madre, no pueden ser hermanos. Perfecto, no puede haber otro. Sí, ¿qué más? Que no queden solos durmiendo en la cama. Bien, perfecto. Que no queden. Que tampoco queden durmiendo en el medio de la cama. Bien, por el mayor riesgo de aplastamiento, ¿qué más? Creo que no se Que pueden si usar alguno de los padres almohadones. tenía sueño profundo o consumía alguna sustancia para dormir, tampoco era recomendado. Perfecto, psicofármacos no pueden, si los padres, cualquiera de los dos padres. También si uno de los padres no es el cuidador, digamos, tampoco se recomienda. Y también lo mismo, acá se aplica lo del tabaco. Y hay una que es muy importante, que es por condiciones del bebé. ¿Qué bebé no puede hacer colecho? Los prematuros, creo, ¿no? Bien, perfecto. Prematuros o que sufran apneas. Intrauterino. Exacto. Si hay un RCIU, un prematuro o un bebé que haga apneas, no puede bajo ningún punto de vista hacer colecho, ¿sí? Ustedes sepan que la sociedad... bajo peso seguramente sí, porque es como RCIU, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, sepan que la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la cohabitación en cunas separadas hasta los 6 meses. Sin embargo, si los papás quieren hacer colecho, nosotros tenemos que saber en qué condiciones puede hacerla y en qué condiciones podemos favorecer un colecho seguro y en qué condiciones no se puede, ¿sí? Por eso son importantes estas recomendaciones que decimos, porque van a llegar a la consulta padres que les van a preguntar que quieren hacer colecho, o ustedes tienen que preguntar cómo duerme y si les dice colecho, en qué condiciones las puede hacer de forma más segura, ¿sí? Bueno, entonces esto pasa lo mismo con las sillitas altas que también se pueden caer, ¿sí? Las que no se recomiendan nunca jamás son las de los restaurantes, que son las típicas que no tienen ningún sistema de cinturón, ¿sí? Que no son estables, como ven, que tienen que tener una base de sustentación amplia. Bueno, la bandeja que tiene que ser rebatible, bueno, ahí lo tienen todos, ¿sí? También lo tienen en el manual de prevención.
Bueno, ¿qué otra cosa? Nunca dar intoxicación con medicamentos, ¿sí? O sea, nunca tomar medicamentos cerca o dejar medicamentos cerca del alcance de los niños, ¿sí? Con monóxido de carbono, que estas dos las vamos a ver siempre, sobre todo hasta los 5 años, porque son frecuentes. Los accidentes en automóviles, y acá está la palabra accidente otra vez, serían las lesiones por incidente en vía pública en automóviles. Bueno, y acá después vamos a ver el sistema de retención infantil, muerte súbita, que ya lo hablamos, atragantamiento de asfixia, que ya lo hablamos. Bien, vamos de 6 a 12 meses. ¿Qué características tiene este lactante? Que se Y que ya se para. Se sienta sin trípode. Bien, se sienta, ¿qué más? Ya está empezando a dominar la pinza, ¿no? Bien, ¿qué pinza? Creo que es la inferior todavía. ¿Cuándo tiene la inferior? La inferior es en el tercer trimestre y la superior La es superior. Puede ser. La pinza digital, a ver, no pasa nada, estamos acá para equivocarnos, pero la pinza digital superior, ¿cuándo la quieren? 11 meses trimestre. Al año. Bien, al año de vida, perfecto, al año de vida. La pinza digital superior es la que nosotros, del oponente, es la del oponente del pulgar con el índice, ¿sí? Es lo que los distingue de los simios. Esa pinza es la pinza digital superior, que es la que permite la precisión, esa nos la adquirimos a los 12 meses, ¿sí? Antes tenemos la pinza digital inferior, ¿sí? Y el periodo cubital que bueno, se van adquiriendo entre los 6 y los 12 meses, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que coordina mejor los movimientos, ¿sí? Y que en esta etapa comienza a explorar y comienza a moverse. Disculpe, profe, que le ¿Alguien interrumpa. dijo? Sí. ¿Entonces era la inferior a esta edad? No, o sea, esto incluye 6 a 12 meses. A los 12 meses... Ok, a los 12 ya sería la superior. Perfecto. Por eso, claro, porque eso... Y por ejemplo, la pinza digital inferior a los 9 meses ya la tiene también. Entonces empiezan a agarrar objetos. A esta edad ya agarran objetos, ¿sí? Se los llevan de una mano a la otra, como vamos a ver, ¿sí? Y empiezan a adquirir mejor coordinación en sus movimientos, ¿sí? Y se desplaza, sobre todo de esto de que se desplaza es lo que hace que tengan otros riesgos distintos a los anteriores. Y alguien dijo por ahí que se para. ¿Qué riesgo se les ocurre que puede tener con que se pare? Llega a lugares más altos. Bien. Por ejemplo, ¿Y qué hace para pararse? Porque a los 12 meses se para solito, ¿no? Pero ¿qué hace para pararse antes? Se agarra de cosas. Bien, se agarra de cosas. Entonces, así como dijimos, de 0 a 6 meses las caídas son muy frecuentes, en este momento también las caídas van a ser frecuentes, ¿sí? Porque se desplaza, pero acá tenemos el riesgo de aplastamiento, ¿sí? Porque se le vienen las cosas encima, va a agarrar cualquier cosa, una silla para pararse, un cajón, el televisor, la mesada, lo que sea, ¿sí? Va a intentar agarrar cualquier cosa para pararse y todo eso que tenga se le va a venir encima, ¿sí? Entonces el riesgo de aplastamiento por objetos pesados es muy importante en este grupo etario. Bien, ¿qué más? Algunos que yo dije que se iban a repetir. Le gusta tomar y soltar objetos, entonces se va a sentir atraído todo y sin dimensionar demasiado peligroso, por ejemplo, agua caliente. Exacto, ¿sí? Se va a llevar toda la boca y entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas con los objetos que tenemos. Perfecto. ¿Qué más? Las quemaduras. Quemadura se repite, perfecto, con líquidos calientes, y ahí vamos con lo mismo, de usar las hornallas posteriores, los mangos hacia atrás, no usar manteles, ¿sí? ¿Qué más? La caída por escaleras y eso, ya que se moviliza. Perfecto, caída por escalera y por ventana, ¿sí? Perfecto. También los tropiezos, porque empieza a practicar mucho la marcha y si tiene alfombras o algo se puede tropezar y caer. Perfecto. Bien, ¿qué otro más se repetía? Intoxicación por monóxido y medicamentos. Muy bien. Sí, intoxicación por monóxido de medicamentos también va a estar. Y otra cosa que es importante, ustedes piensen que como se empieza a desplazar, las cosas que están a su altura. ¿Qué está a la altura de un bebé, por ejemplo, que gatea de 8 meses? Piensen en esa altura. ¿Qué ven ustedes en el piso? Cajones. Enchufes. Cajones, enchufes. Los bordes de la mesa, de los muebles. Enchufes, cables y dispositivos eléctricos, ¿sí? Aparatos eléctricos. Todo esto es muy importante. El horno.
Sí, exacto, en la puerta del horno, hay no sé, una práctica que se les dice a los padres que para ver si su casa es segura o no, que gateen a la altura del bebé, digamos, no sé, que se pongan a gatear toda la casa para ver qué es inseguro, porque uno a nuestra altura no nota las cosas que son inseguras, ¿sí? Y estando a la altura de, no sé, de 70 centímetros más o menos, se nota cosas que antes no notaba, ¿sí? Objetos que están tirados que no notábamos, bueno, porque hasta que no los agarra no lo vamos a saber. Entonces, acá son los ejemplos que estuvimos hablando, casi no quedó ninguno, ahora vamos a ir repasando uno a uno. ¿Sí? Dispositivos eléctricos, dedos en el enchufe, el riesgo de atragantamiento porque se llevan toda la boca, entonces cuidado con objetos pequeños, y las caídas de escalera, ¿sí? Que las dijimos que estas siguen prevaleciendo. También caídas desde la cuna, sobre todo porque ahora, como se empiezan a parar, se agarran de los barrotes de la cuna y se paran, ¿sí? Se pueden ir para adelante. Escaleras o ventana lo dijimos, el andador siempre va a estar acá también hasta el año de vida, porque hasta que caminan los dejan en el andador y nunca hay que utilizarlo. ¿Sí? Las quemaduras con líquidos calientes, esto ya lo hablamos, y con estufa o calefactor, por ejemplo lo que había nombrado antes del brasero calefaccionando la casa, ¿sí? Y entonces que tenía riesgo de quemadura. Siempre utilizar con tiro balanceado y respetar las indicaciones de instalación. Bueno, por objetos cortantes también, no hay que dejar ningún objeto cortante al alcance, porque así los líquidos calientes como los objetos cortantes los van a querer agarrar y se van a cortar, ¿sí? Profe, ingestión de cuerpos chiquititos, extraños, bolitas, botones, monedas, todo eso también, ¿no? Porque como se llevan toda la boca. Exacto, esto es muy frecuente, ¿sí? Si el riesgo de atragantamiento o asfixia con objetos pequeños se da, indigestión también, ¿sí? Eso se da más o menos desde que se llevan las manos a la boca, ¿sí? Hasta el año de vida, lo vamos a ver, ¿sí? Incluso posterior también. Algunos que se repiten y algunos que son bien característicos de cada etapa, ¿sí? El aplastamiento, por ejemplo, en esta etapa es lo característico por lo que dijimos antes, por la bipestación, y el de los enchufes también, ¿sí? O de los dispositivos eléctricos porque es cuando se empiezan a desplazar. Bueno, el aplastamiento de los dedos en los cochecitos a las puertas, cuando plegamos los cochecitos y con las puertas cerradas siempre, porque cuando empiezan a gatear, mueven las puertas, ¿sí? Se pueden estrangular o amputar algún miembro, o se les puede cerrar la puerta después de los accidentes por la salida de vehículos. Ya hablamos esto, ¿sí? De cómo tienen que ser, sobre todo cuando salen también del garage, porque ni siquiera las cámaras de los autos dan a la altura del bebé, ¿sí? Entonces esto es un accidente que lamentablemente sucede, son en general fatales, porque imagínense un auto saliendo de un garage. Un caso hace 1 año y medio o 2 años ya, en la clínica del niño, una mamá que salió para atrás y tuvo esto. El riesgo de aplastamiento también es muy frecuente. Yo también tuve un caso cuando era residente, un cantante que llegó a la guardia, que se le cayó un televisor viejo de los antiguos que pesaban, ¿se acuerdan que tenían toda esa parte atrás? Bueno, sí, la carcasa. Sí, pero pesaba, no sé, como 30 kilos el televisor, el lactante pesaba 12 kilos, tenía 20 meses nada más, se le vino encima y fue fatal, ¿sí? Y bueno, eso es algo que no podemos permitir que pase, ¿sí? O también hubo uno que escaló toda una estantería, subió y después se vino todo abajo, ¿sí? Y quedó con una secuela neurológica gravísima. Entonces, son cosas que se pueden prevenir. Los muebles tienen que estar amurados, ¿sí? Los de altura tienen que estar amurados. Las piletas de lavar tienen que estar amuradas, ahí tienen que tener correcta colocación, ¿sí? Bueno, automóviles ya hablamos, nunca llevarlo en brazos. ¿Se acuerdan el video de bebés? Cuando salía un bebé de la clínica, ¿cómo iba con los papás? En la moto, todo envuelto. En la moto, ¿se acuerdan? En la moto, sin casco, todos juntos, exacto. Nunca, jamás hay que transportarlo por estos medios, siempre usar la sillita de seguridad. Bueno, lo que dijimos ya lo hablamos de los enchufes, ¿sí? Bueno, 1 o 2 años, ¿qué pasa con este lactante? Al año de vida, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Camina. Es el caminador por excelencia, exacto, el gran caminador. ¿Y qué otra cosa hace? Trepa. Bien, perfecto, empieza a trepar. ¿Qué más? Empieza la marcha cada vez más rápida.
Bien, perfecto, o sea, destreza en caminando. Y ¿qué les permite esto? Tener gran movilidad, ¿sí? Tienen mucha movilidad y son muy curiosos. ¿Y qué otra cosa tiene el problema del lactante de 1 a 2 años? ¿Qué pasaba con el dominio del no? ¿Cuándo lo adquiría? Al año. A los 2, claro, a partir de los 2 años empieza el dominio del no. Entonces, a esta edad, el no le entra por una oreja, le sale por otra, ¿sí? No lo va a recordar, ¿sí? Pueden empezar a comprender el significado del no, sobre todo más allá de los 2 años, pero no lo van a recordar, ¿sí? Entonces no tienen ninguna noción del peligro, son extremadamente curiosos y extremadamente móviles, o sea, es la peor etapa de 1 a 2 años, ¿sí? Entonces, ¿qué otros accidentes se pueden tener acá? Y los berrinches que comienzan en general, sí, a los 2 años. Pueden comenzar antes también, ¿no? Pero en general a los 2 años. Bien, ¿qué se les ocurre que vamos a tener acá? Van a seguir las caídas, porque como tiene mayor movilidad, van a seguir. Bien, van a seguir las caídas, y en este caso van a ser caídas de lugares a los que normalmente no llegaba, exacto, ¿sí? Porque trepa los cajones, trepa los estantes, las escaleras, exacto, muy bien, caída de escalera, ¿qué más? Con la calle hay que tener cuidado porque no entienden. Perfecto, a la calle no. Perfecto, los incidentes de peatones, muy bien. Claro, al no tener noción del peligro, se exponen a todo tipo de situaciones que son altamente riesgosas. Cuidado con las mascotas, también capaz que alguno le entra a correr o a molestar a un perro y lo termina mordiendo, eso puede ser. Lo he visto. Exacto, muy bien, ¿sí? Y en esta edad también lo que hacen es imitan lo que hace el adulto, empiezan con el juego de imitación, ¿sí? Vieron que les gusta, no sé, ayudar o imitan que barren o que cocinan o que arreglan cosas con herramientas. Entonces, en este caso, las intoxicaciones por medicamentos, si nosotros los tomamos adelante de ellos lo que van a hacer automáticamente es ir a imitar ese comportamiento, ¿sí? Siempre hay que guardarlos en sitio inaccesible y no tomarlos adelante de ellos. Y otra que vamos a ver muy frecuente, que también la vamos a ver en el próximo grupo, tal es las intoxicaciones por productos tóxicos, ¿sí? Y esto, yo como gastroenteróloga infantil veo un montón de ingesta de cáusticos, cualquier sustancia que en contacto con algún tejido pueda producir lesión en el mismo, sobre todo lesión de la mucosa, y vamos a ver que, por ejemplo, todos los productos de limpieza van a producir lesiones, ¿sí? En la boca y en el esófago. Tengo un montón de pacientes se llama esofagitis cáustica, que es cuando se quema el esófago, ¿sí? Por un cáustico porque pasó una sustancia corrosiva. Tengo un pacientito, por ejemplo, de Tandil, que tomó un limpiatambo, eran del campo los papás, y tomó un líquido limpiatambo, que era altamente corrosivo, imagínense, para sacar los restos de un tambo. Lo ingirió, tenía 20 meses, y ese lactante nunca más volvió a comer por boca, ¿sí? Después tengo otro paciente que la mamá limpiaba casas de una persona que llevaba al bebé a limpiar las casas también, y el bebé, perdón, no era bebé, tenía 4 años Francisco en ese momento, y tomó de la señora que tenía un desengrasante industrial en una botella de Levité, y el desengrasante era naranja, imagínense, se lo empinó y se lo bajó todo, ¿sí? Lo mismo, también, esófago desfuncionalizado con alto riesgo, 40 veces más riesgo de cáncer de esófago tiene, porque ese fibrose no funciona. Después otra niña que tenía que era más grande, pero que se levantaba toda la noche a tomar agua. El papá dejó una botella de Villavicencio con un líquido limpiafrenos, también se lo empinó a la noche, una botella de agua, imagínense, un líquido era transparente, también quedó secuelada. Entonces, las intoxicaciones por productos tóxicos son muy frecuentes, muy prevenibles. Imagínense que dentro del hospital pediátrico donde yo trabajo, el personal de maestranza va con el balde, con las botellas de Coca-Cola, de no sé, cualquier botellita con las diluciones de los productos, ¿sí? O sea, no se respeta en ningún lugar, ni siquiera donde más debería respetarse, ¿sí? Bueno, las caídas, como dijimos, el aplastamiento sigue estando, ¿sí? Sobre todo lo que habíamos hablado, las bibliotecas, los televisores, las piletas de lavar. Las quemaduras también siguen estando, y las caídas porque ahora llegan a lugares que antes no llegaban, ¿sí? Con respecto a las cuchetas, se desaconseja rotundamente su uso en los menores de 6 años. ¿Por qué? Porque la idea es que si no hay otro lugar, no se puede evitar la cucheta, poder instruir al niño de cuáles son las medidas
más segura, siempre con baranda, y cómo bajarse, ¿sí? A un menor de 6 años no se lo puede instruir cuando está dormido cómo tiene que bajarse, entonces tiene mucho riesgo de caerse. Bueno, de tránsito ya lo dijimos, porque pueden cruzar solos, cómo hay que transportarlos en el vehículo. Pero no vamos a ver, perdón. Atragantamiento, ahogamiento de las piletas, ¿sí? Eso sí hubo hace 2 años, un caso en el Sosiego y uno en otro lugar. En esta época del año, por ejemplo, en octubre, que empezó el tiempo lindo, de piletas que no estaban cercadas, y fueron 2 casos, entraron a mi guardia un lunes, no me voy a olvidar nunca más, los 2, un lunes de distancia, pues no sé, un lunes entró en paro y no salió, y al otro lunes cayó otro lactante con las mismas características y tampoco salió, ¿sí? O sea que son muy frecuentes. Bueno, y los accidentes por electricidad, que también los vamos a ver, siempre hay que tener disyuntor eléctrico en la casa, instalado, ¿sí? Bueno, 2 a 5 años. ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué es a los 2 años? ¿Qué es? ¿El gran qué? No es corredor. ¿No es? Es el gran corredor, exacto. Es el gran corredor por excelencia, exacto. Entonces tiene mucha destreza motora, sigue careciendo la noción del peligro, y entre los 2 a 3 años lo que decíamos era que desafía el no, ¿sí? Todo el tiempo desafía el no, bueno, hacia los berrinches, luego a partir de los 3 años va a ir comprendiendo y razonando y aceptando límites. Al principio es cuando más cuesta, por ende, es el adulto el que tiene que estar con supervisión continua, porque va a ir a desafiar, ¿sí? Y requiere supervisión constante. Y además que, como ese gran corredor, va a ampliar su esfera de acción a otros lugares, ¿sí? De todas formas, sigue estando mayormente en la casa, pero donde te diste vuelta, abrió la puerta y se fue al patio, se fue a la calle, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar, las puertas, como ven acá, las intoxicaciones con productos tóxicos siguen, entonces siempre tienen que estar las puertas con trabas de seguridad, no tiene que haber productos eléctricos, sobre todo, por ejemplo, esto tiene 2 riesgos. Tiene un mantel, como ven, puesto, y una plancha eléctrica encima, ¿sí? Con animales, como dijimos, bueno, justo buscaron un animal que no parece muy peligroso, pero no importa. Cualquier animal que no conozca implica riesgo, y con armas de fuego también, ¿sí? Bueno, después lo que hablamos en las piletas, como el ejemplo que les di antes, y las medicaciones. Entonces, las caídas de cucheta, escalera y balcones las vamos a seguir teniendo, y por eso las cuchetas no las recomendamos hasta los 6 años, y tanto las escaleras como los balcones tienen que tener los medios físicos de protección, las escaleras tienen que tener las trabas de seguridad, tanto en el nivel inferior como en el superior, y los balcones tienen que tener una altura suficiente, entre 160 y 170 centímetros, con un alambrado, ¿sí? O algún tipo de cercado. Bueno, cuidado en los patios, en los jardines, en las plazas, ¿sí? Las heridas cortantes, sobre todo con los efectos cortantes, las quemaduras, que eso siempre va a estar, las intoxicaciones, que siempre van a estar, ¿sí? Los accidentes de tránsito como peatones, esto lo vamos a ver, por eso educación vial, y nunca jamás cruzar solo, siempre de la mano de un adulto, ¿sí? La sillita de seguridad, que ahora vamos a ver según el peso cómo tiene que ser. Con las mascotas lo que vimos, el aplastamiento por muebles y el ahogamiento en las piletas, lo mismo, que tiene que estar vallada. Van a ver que en el manual de prevención, sí. La diapositiva anterior que hablaba de caídas en los parques, ¿qué decía? O sea, ¿a qué se refería? No entendí. En las plazas. Vigilar que no haya pozos, estado de los juegos y areneros, nunca dejarlos solos. Tiene que ver con, por ejemplo, los juegos de, no sé, los toboganes que sean seguros y que no Hamacas. También las hamacas. A los 5 años andar en bicicleta, o por lo menos en triciclo, un poquito más chico, y después bicicleta. Y también, bueno, capaz que van a mucha velocidad para la edad que tienen, o se caen. Exacto, o hay un pozo, se caen, se tropiezan, ¿sí? La superficie no es la adecuada. No sé si todos son conocen las casas de Mar del Plata, pero las casas de Mar del Plata no son las adecuadas para los chicos, si no tienen superficie blanda, que no haga impacto, no tienen juegos, los juegos son los de madera de hace 30 años con tornillos y toboganes de 2 metros de altura y hamacas sin contención en el respaldo, ¿sí? Las plazas ideales son las que tienen esa superficie de goma o plástico duro, vieron que como que caes y rebotás, que no tienen impacto. No sé.
No, sí existen, en Buenos Aires está Sí, lleno de no, me refiero a como que nunca vimos. Pero no, nosotros conocemos la dura, ¿no? Está lleno, Hoy, sí. por ejemplo, profe, En estaba Buenos Aires todas las plazas son así, y acá en Mar del Plata todas las plazas son no así. Claro. Sí, no hay ninguna que tenga las medidas de protección adecuadas, sí. Pero bueno, debería ser así, las plazas deberían estar cercadas para que no vayan animales, para que no haya adultos, que no estén al cuidado de los niños, ¿sí? Bueno. Y todo esto ya lo vimos. ¿Qué pasa con los escolares? ¿Qué separación hicimos acá? ¿Se acuerdan? Accidentes, perdón, otra vez. Las lesiones no intencionales eran más comunes en el hogar, en la edad preescolar y en la edad escolar. Perfecto, en ¿sí? En esta edad, exacto, a partir de esta edad es cuando empiezan las actividades fuera del ámbito del hogar, porque empiezan a pasar más tiempo en la escuela, en el club, en la calle, ¿sí? Entonces tienen nuevos riesgos. Y en general en esta etapa sí tienen noción del peligro, sobre todo cuando son más grandes, les gusta explorar, pero bueno, empiezan a obedecer reglas, ¿sí? De todas formas, la noción del peligro nunca es completa, pero es distinto. Entonces, ¿qué cuidados hay que tener acá? ¿Qué se les ocurre? Creo que hablar con los niños, porque ya está como fuera del ámbito de la familia. Bien, hablar con los niños y asegurarse de que además de la educación de ellos. Educar correctamente, claro, hablarles, contarles, explicarles. Bien. Porque depende de nosotros. Y asegurarse que el ámbito el antro extra domiciliario donde están sea seguro, ¿sí? Sea una plaza, un club, la escuela, que tenga uso seguro de las cosas, ¿sí? Eso hay que vigilarlo siempre, ¿sí? A donde sea que vaya. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, juegos con fuego, ¿sí? En la foto, las caídas por ejemplo, cuando el aplastamiento por riesgo de salidas de vehículos, lo mismo con respecto a los juegos que se hacen, por ejemplo, en la calle o cercanos a la calle, que pueden querer alcanzar algún objeto y cruzan la calle sin mirar, ¿sí? Y lo mismo la de cruzar la calle sin la supervisión de un adulto. Bueno, entonces, los accidentes en bicicleta, nunca jugar con fuego, nunca armas de fuego, y las medidas de protección adecuada cuando hacen deportes que implican mayor contacto físico, por ejemplo, los patines, ¿sí? Que siempre usen casco, las riñoneras, bueno, entonces, las caídas de cuchetas y ventanas, siempre las medidas físicas de protección, en este caso a partir de los 6 años, si es indispensable la cucheta, se puede considerar, si cumple las condiciones de seguridad adecuadas. Los accidentes en la escuela, y por eso hay que ver que las instalaciones en la escuela sean las adecuadas, ¿sí? Y la vigilancia en la entrada y la salida. Bueno, lo mismo que dijimos en las plazas, que sea un ambiente físico y seguro y siempre vigilado por un adulto. Tener cuidado con los accidentes por tóxicos, esto va a seguir estando, ¿sí? Las quemaduras por pirotecnia, como vimos en la foto, o por fuego, ¿sí? Que no lo pueden manipular. Los accidentes como peatón, siempre enseñar con el ejemplo y enseñar que tienen que cruzar con un adulto responsable, ¿sí? Como ciclista que las vimos. Automóvil, que ahora vamos a ver que acá se empieza, hasta los 12 años deberían ir en el asiento de atrás, nunca en el asiento de adelante, y vamos a ver qué dispositivo van a tener que usar según el peso que tengan. El de ahogamiento nunca hay que dejarlo solo, ¿sí? Incluso los que sepan nadar tampoco. Y bueno, las armas de fuego y los hermanos. Y vamos por último con los adolescentes. ¿Qué les parece que tenemos riesgo acá? Intoxicación por alcohol. Bien. Por alcohol y otras sustancias de abuso, ¿sí? ¿Qué pasa con el adolescente? Empieza a tener relaciones sexuales. Bien, perfecto. ¿Y qué más? En su comportamiento, en su Está más desarrollo. vulnerable a las desafiante. adicciones. Le digan lo que tiene que hacer, no le gusta. Bien, perfecto. Se aleja del hogar, si se aleja de su círculo familiar primario, se empieza a relacionar con pares, ¿sí? A los que considera que son superiores, digamos, a sus padres, y entonces eso le va a generar riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se creen impunes, porque desafían las reglas, ¿sí? Quieren transgredir las normas, se cuestionan, ¿sí? Desafían la autoridad, y pasan mucho tiempo fuera del hogar. Entonces acá vamos a tener otro tipo de riesgos que sí van a ser frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, los accidentes cuando se trasladan
bueno, en bicicleta o en moto, que usen cascos, ¿sí? Que respeten las normas de seguridad vial. Bueno, y las intoxicaciones por alcohol o drogas, como estamos viendo en la foto, ¿sí? Los que son los accidentes en automóviles también, los accidentes durante los deportes, haciendo deportes en el agua, lo mismo. ¿Por qué? Porque por más que sepan nadar, se van a querer zambullir en lugares de profundidad desconocida, o donde no se practican, donde no se deberían practicar deportes, ¿sí? O nadar bajo efectos del alcohol o drogas, ¿sí? Entonces siempre tienen riesgo. Con respecto a la violencia, como vemos en la foto, siempre orientar para resolver conflictos de violencia, las intoxicaciones por sustancias de abuso, las armas de fuego, jamás tienen acceso a ninguna. Bueno, y ya está. ¿Alguna pregunta acá de los grupos etarios? No, profe, sin querer. Bien, quedó claro entonces cómo pueden relacionar respecto al desarrollo motor que va adquiriendo, qué tipo de lesiones pueden ser más frecuentes en cada grupo etario, con las salvedades que dijimos. Hay algunas intoxicaciones que siempre se van a dar, una intoxicación con monóxido, intoxicación con medicamentos, ¿sí? Hay algunas que se empiezan a repetir, cuando es lo que decimos de las quemaduras con líquidos calientes se empiezan a repetir, porque a medida que el lactante va adquiriendo destreza motora, se va a dar, ¿sí? Bueno, y las estrategias que, una de las que dijimos, las estrategias más efectivas son las que menos, las menos costosas, siempre es la proporción, la supervisión constante del adulto, ¿sí? Y las condiciones, obviamente, del cuidador. Lo que hablábamos antes, no lo puede cuidar un hermanito de 8 años, cuidar al de 4 y al de 13, ¿sí? Bueno, y cómo hacer prevención, ahora vamos a hablar. El CRI, ¿alguien sabe qué son los CRI? No, creo que no sé. Son los sistemas de retención infantil. Ahora vamos a hablar de cómo tienen que ser de acuerdo al peso. Y ahí está la ley de tránsito que se deben cumplir, ¿sí? Todo menor de 12 años que se traslade en un vehículo debe cumplir estas medidas, ¿sí? Bueno, y otras cosas que estuvimos hablando, por ejemplo, de medidas activas que se pueden tomar son los disyuntores, los que tapan los enchufes, las escaleras, el amurar los muebles, ¿sí? Bueno, esto es lo que le decía. Esta es la foto esto la tienen en el manual de prevención, ¿sí? Que el grupo 0, lo que llamamos huevito, es en general hasta los 10 kilos, 12 meses tómenlo con un parámetro, porque lo que es categórico son los 10 kilos. Hay algunos chicos que llegan a los 10 kilos antes de los 12 meses, ¿sí? Y después tenemos el 0 más o 0 plus, que sería hasta los 13 kilos, ¿sí? Estos en general van mirando hacia atrás. Y el grupo 1 idealmente también debería ir mirando hacia atrás hasta que dé, ¿sí? Lo que dije, hasta que se pueda, idealmente hasta los 2 años, que son los de 9 a 18 kilos, ¿sí? Pero el grupo 1 entra hasta los 4. Después tenemos el grupo 2, que fíjense que a veces el mismo dispositivo del grupo 1 se le sacan como unas molduras interiores que tiene y se convierte en este amoldador solo con respaldo, que es el de 15 a 25 kilos de peso, que en general son 4 a 6 años. Y por último tenemos lo que llamamos booster, que es este amoldador solamente, sin en la parte del respaldo, que se da hasta los 12 años. Por eso les decía que hasta los 12 años deben ir en el asiento trasero, ¿sí? Estas son las fotos reales de los dispositivos. Acá, como ven, el huevito tiene que ir en la mitad idealmente en la mitad del asiento trasero para evitar las colisiones laterales, y eso en los menores de 10 kilos y mirando hacia atrás. El grupo 0, perdón, el grupo 1, que se da de 9 a 18 kilos, hasta los 2 años, lo ideal, o el mayor tiempo posible, como les dije, es que mire hacia atrás, ¿sí? Y después ya van mirando hacia adelante, pero siempre en el asiento, ¿sí? Bueno. Y por último, ¿qué estrategias de prevención podemos tener para la prevención de estas lesiones en los niños? ¿Sí? La legislación y su cumplimiento, como les dije, la parte del CRI está legislada y debería cumplirse. La modificación de los productos que tenemos, ¿no? Modificación del entorno, lo que dijimos, visitas domiciliarias de apoyo y promoción de los dispositivos de seguridad. Las visitas domiciliarias, por ejemplo, en el hospital, recuerdo que cuando se internan los traumatismos, por lesiones no intencionales, los asistentes sociales van a la casa y se aseguran de, es un mecanismo bueno, pero sería una prevención secundaria. Si una vez que se produzca el evento, bueno, uno vuelve a la casa como para que el niño no vuelva a un ambiente que no sea seguro, ¿sí? Pero ya ocurrió, digamos, la lesión. Entonces debería ser una medida que se tome antes, ¿no?
lo que dijimos, proyectos comunitarios, atención prehospitalaria. Yo digo siempre que las guardias deberían hacer un lavado de cerebro de todo el tiempo, poner estos videos. Las guardias, ¿cuánto tiempo uno pasa esperando? O hay un montón de lugares, en cualquier sala de espera, no sé, vas a pagar una boleta y debería haber publicidades contra las lesiones no prevenibles, ¿sí? Intencionales, perdón. Bueno, y el rol del médico, siempre lo que estuvimos hablando, que tiene que ver con nuestra intervención, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros si para el Estado no es una prioridad? Dedicarle el tiempo suficiente como para hacer prevención en cada consulta y de acuerdo a las destrezas que va adquiriendo el lactante o el niño o niña en esa situación, ¿sí? En la sala de espera también debería haber, no hace falta que lo haga el médico, lo puede hacer cualquier poricultor o cualquier agente de salud, ¿sí? Bueno, estos son los contactos y redes útiles. Dejo de compartir pantalla ahora. Profe, ¿hay forma de compartirlo o...? ¿El qué? El Power, ¿hay forma de compartirlo? Porque en la bibliografía no está el Power. No, la bibliografía no está, pero ustedes tienen que estudiar de la bibliografía que es oficial, digamos. ¿Sí? El Power les puede servir de apoyo, pero no... Sí, pero no es algo que se quiera, me parece, desde la cátedra. ¿Sí? Gracias. Cuando se graban, y los que son sincrónicos son para que sean sincrónicos, ¿sí? Uno puede tomar apuntes de la clase, pero la idea es que se basen en la bibliografía oficial, ¿sí? Porque como, no sé, podemos equivocarnos, hay algunas fotos de los PowerPoint que no tienen la bibliografía citada, ¿sí? Entonces, por eso no es algo oficial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué les parece el núcleo? ¿Muy difícil, muy aburrido? Está bueno. No, está muy bueno. Interesante. Es un núcleo fácil que podemos nosotros... Es un núcleo fácil que podemos nosotros actuar desde ser estudiantes de medicina, estudiantes de cualquier sistema, agente de salud, y se puede hacer mucho, ¿sí? En la prevención. Desde cuando están en la sala de espera y ven que están esperando, por ejemplo, no sé, es muy útil que en los centros de atención algunos CAP separan por edades. Entonces, si van a ver los menores de un año, bueno, ¿qué intervenciones puedo hacer de prevención en los menores de un año? ¿Sí? Esto que les digo, si hay algún factor de riesgo, vemos algo, o pesquisamos algo, buscar la asistencia social para que vaya al domicilio y se asegure de que cumpla las medidas de seguridad básicas, ¿sí? Tenemos mucho para hacer, a pesar de que no sea una política de Estado fuerte como debería ser, ¿sí? Y nuestras intervenciones siempre van a ser costo efectivas, ¿sí? Porque con un accidente, con una secuela que podamos prevenir, ya habría que sentirse dichoso. Bien. ¿Sí? Profe, yo puedo hacer una pregunta, pero con relación a la materia de la cursada de NCD, una consulta sola. Porque yo perdí alguna clase de ABP, entonces por ABP yo no puedo no puedo hacer algunas otras materias. Pero ese parcial, por ejemplo, que va a pasar ahora, yo no puedo hacer ese parcial ahora. Yo pensé que era solamente las finales. Que una persona... No, eso tenés que... No, por eso no te lo puedo responder. Yo tenés que comunicarte con los titulares porque de la unidad académica para asegurarse, ¿sí? No sé, cada situación en particular. Comprendo. Porque yo pensé que los parciales se podía hacer. Sí, pero justo en esa atención particular no te puedo decir, ¿sí? Habría que hablarlo con los titulares de la unidad académica. Así que comunicate por el campus, ¿sí? Con Susana Huichal, Mariana Chacachuri. Gracias. Bien. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Nos
les va a gustar nada cuando vayan a la bibliografía y vean que son 200 hojas el manual de prevención, ¿eh? Vayan a las cosas que estuvimos hablando, ¿sí? No vayan a las cosas específicas. Ah, por eso, lo más importante que tenemos que saber es todo esto por edad. Porque Por después se pone a edades, sí, especificar. Sí, por eso, porque se pone a Gente se- especificar. A lo muchas cosas son de sentido común, pero bueno, sí, por edades sería lo más importante con algunas cuestiones como hablamos de piscinas, hablamos de la cuna, los dispositivos de seguridad de los cochecitos, los dispositivos de seguridad para automóviles, ¿sí? Más especificaciones. Bien, bueno. Profe, ¿cómo está? ¿Me puede pasar el link de la clase de ABP de mañana de 8:30? Porque se me rompió el celular y estoy incomunicado. Bueno, Nicolás, sí. Ahora igual todavía no la armé, después mañana. Ah, José. No te preocupes, cuando lo tengas te lo paso. Bueno, muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Suerte el jueves, chicos, suerte el jueves en el Chao, parcial. profe, gracias por la clase. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Profe, ¿tenemos que llevar el calendario de vacunación o no es necesario? Bueno, gracias. Nada. Profe, una consulta. ¿Ponemos el nombre, digamos, en el chat? Y nombre y apellido.